Bienvenidos a otro episodio de NutriEntrevistas. Hoy estoy con Gabriel García de Paredes y no es nutricionista, pero tiene una historia muy interesante porque Gabriel compitió en una maratón. Además tiene síndrome de intestino irritable, que es muy interesante. La persona que está viendo esto y tiene eso sabe que es una incomodidad impresionante. Y además, cuando empezamos a trabajar juntos, porque yo pude ayudarlo para prepararse para la maratón, fue como en octubre. Fue en octubre y la maratón fue en marzo. Y o sea, pudiste aumentar de masa muscular que no lo habías logrado tanto antes, ¿no? Full. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, primero quiero que empezar con directamente, porque tú, como te dije, esto va directo y al grano. Perfecto. Así que, síndrome de intestino irritable. Antes de yo explicar, porque también quiero comentar un poco de qué es lo que es, Claro. explica cómo te sentías antes de que te dijeran que tenías síndrome de intestino irritable. Ok, yo descubrí o me empecé a sentir mal en un momento que, por ejemplo, el trabajo se estaba poniendo muy estresante, mi vida personal estaban pasando un pocotón de cosas y yo me sentía como sin apetito, como un poco lleno de gases, como con pocas ganas de comer, pero no era como dolores de barriga así fuertes, digamos, retorcijones o náuseas o nada de esto, pero era como un malestar general cerca del estómago y del intestino. Entonces, a raíz de esto, sin saber qué era, sin que fuera ninguna comida específica o que yo pensara que no era ninguna comida específica que me lo alborotaba, digamos, fui a verme con un gastro. Entonces el gastro me hizo una serie de exámenes y él eventualmente me dijo que por descarte tenía esta cosa. Ok, ok. Sí. Digo, pero todo empezó como con un bloating, Exacto, un bloating, un sentimiento general, un malestar como en el área de los intestinos y con poco apetito en momentos muy específicos del día, digamos. Claro, ¿y qué tanto tiempo pasó desde que empezaste a tener esos sentimientos y fuiste después al doctor? Pueden haber sido como un mes o 2 meses, algo Ok. así. Oh, o sea que estuvo intenso. Sí, exacto. Fue un momento donde se me alborotó brutal. Y, o sea, luego entendí que era algo que, ¿sabes? Bien iba, pero en ese momento, en ese periodo de ese mes o 2 meses, fue una cosa como súper fuerte que me estaba afectando Claro. mucho para comer y eso. Claro, porque tal vez algunas personas piensan que tuvieron un retorcijón y ya tienen síndrome de intestino irritable. Exacto. Exacto, entonces no. Pero estuve leyendo bien interesante, obviamente para prepararme para esto, como Claro. que el 10 al 20% de las personas en el mundo pueden tener síndrome de intestino irritable, pero que más de la mitad no lo sabe. Claro, me lo creo. Porque, o sea, siento que a veces se manifiesta como dije, ay, hoy no tengo mucho apetito, o dije, esa comida no me provoca, o algo así. Como que no siempre es esta cosa que te está, quitando el hambre todos los días, todo el día. A veces es algo súper menor que tú piensas como que Claro. algo me cayó mal. Pero, en verdad, ahora que sé qué es y que sé, digamos, por ejemplo, qué tipo de cosas pueden alborotármelo, es demasiado claro. Dije, cuándo es y cuándo no. Claro, claro. Irritable. No, y mucha gente se le manifiesta distinto, tú mismo lo dijiste. Hay gente que le da todos los días y hay gente que le da Exacto. de vez en cuando. Entonces, creo que como es bien interesante eso que dices, porque no siempre los doctores diagnostican porque ya saben específicamente lo que tienen, sino por descarte. Claro. Eso es bien interesante porque a veces la gente piensa que él sabe todo lo que tiene, y lo más probable es sí. Pero el descarte es interesante en ese Claro. tipo de cosas. Entonces, antes de cambiar, o sea, me gustaría tocar el tema de la dieta, porque obviamente aquí esto es NutriEntrevistas. Por supuesto. Entonces, tú cambiaste, yo te recomendé cambiar Sí. y quiero hablar a una dieta baja en FODMAPs. Para los que no saben qué es FODMAPs es en inglés como oligosacáridos, monosacáridos y disacáridos fermentables en el intestino. O sea, carbohidratos que causan gases en el intestino para que suene más fácil. Claro. Esa dieta baja en FODMAPs que incluye evitar la leche, no tanto yogur, no tanta menestra, cero ajo, cero cebolla, que es complicado aquí en Panamá. Una lenteja con cebolla y ajo es de que es básico. Por todos lados está. Por todos lados, man. Una cosa increíble. ¿Cómo fue cambiar de una alimentación normal a una alimentación baja en FODMAPs? ¿Qué sentiste? ¿Qué cambio sentiste? Y si crees que valió la pena e influyó en tus resultados de aumentar de masa muscular después. Ok, definitivamente. Primero, ¿cómo fue el cambio? Yo siento que luego de que nosotros hablamos y tú me diste, sabes, varias listas de qué tipo de comidas caían dentro de FODMAP y qué tipo de comidas no, se volvió súper fácil como identificar, y con conocimiento previo de cómo yo me sentía comiendo ciertas cosas, fue súper fácil identificar como que cuáles eran esos ingredientes específicos que me hacían sentirme mal. Como tú bien dices, el ajo y la cebolla eran una cosa que
siempre me había costado horrible, me llenaban de gases, me hacían sentir mal. Imagínate, yo comía un plato de pasta con ajo y terminaba con aliento a ajo hasta el día siguiente, porque estaba todo lleno de gases de eso, una cosa horrible. Entonces, cuando me di cuenta de cuáles eran las comidas específicas o los ingredientes específicos que me hacían sentir súper mal, yo empecé a fijarme súper bien en cada vez que un plato estaba descrito, siempre que yo veía que algo tenía ajo o cebolla, ese plato o no lo podía pedir o lo tenía que pedir específicamente sin ese ingrediente. También, por ejemplo, el yogur griego, que en algunas listas sale, en algunas listas no, me di cuenta que a mí personalmente no me hace bien. Y entonces, eso era algo que, por ejemplo, tocando un poquito el tema de subir de masa, a la hora de desayunar, digamos, con un snack de yogur griego, si yo desayunaba yogur griego, eso por el resto del día o por lo menos hasta el almuerzo, no me iba a dejar comer bien, porque me iba a llenar de gases, me iba a hacer sentir súper mal. En cuanto a cómo me he sentido después y cómo me ha ayudado en esto de dije, meterme masa, honestamente ha sido la solución más increíble, yo siento, porque como cuando estábamos entrenando para el maratón teníamos que comer en tanta cantidad. Cualquier cosita que me afectara el apetito o cualquier cosita que me hiciera dejar de poder comer tanto, en verdad era algo que me mataba en mi progreso hacia meterme más masa, ¿no? Entonces, al cortar cosas como el café, que por ejemplo me llenaba de gases y no me dejaba almorzar bien, ciertas cosas en el desayuno, almuerzos sin, digamos, ajo, cebolla, este tipo de cosas que estamos hablando, eso me permitía finalmente comer las cantidades que de verdad yo necesitaba comer para poder cumplir con mi plan nutricional. Lo cual, o sea, fue la maravilla y en ese sentido yo lo he mantenido incluso después de este periodo que tenía que subir de masa y me ha cambiado la vida, por lo menos mi relación con la comida es mucho mejor, disfruto mucho más cuando estoy comiendo y a veces yo sé que, por ejemplo, si hay alguna comida con una cebolla cocinada bien rica y no necesariamente tengo que estar comiendo mucho después, puedo comérmela en ese momento y puedo disfrutar de eso más sin miedo a que quizás dije me vaya a afectar mal en el futuro, en algún otro momento del día. Okay. Bueno, también yo creo que mucha gente piensa, y yo estoy seguro que te lo han dicho, estas dos cosas. Uno por aumentar de masa y el otro por el FODMAP. Que es, dije, obviamente es más fácil para ti si ibas para una competencia. O sea, como que si uno fuera distinto y de otro planeta, que la gente que tiene una meta es más fácil. Sí, ¿no? ¿Te lo han dicho? ¿No? Claro que me lo han dicho. Entonces dije, Chuzo, qué pretty, estás comiendo demasiado, vas a engordar. Exacto. ¿Te la dijeron? Me la dijeron muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Especialmente la primera que tú dices, dije, pero si tú vas a ir a entrenar. Cuando yo me tenía que comer los platones de comida, que estaba ahí un almuerzo entero, 1 hora nada más, metiéndome arroz a la boca, metiéndome arroz a la boca, metiéndome arroz a la boca, la gente me dice, pero si tú vas a correr ahora más tarde, no pasa nada. O sea, tú debes tener un hambre del carajo. No siempre es tan fácil, loco. Claro, no siempre es tan fácil. No, yo por eso siempre trato de enfatizar lo de las calorías. Claro. Si comes más calorías de las que quemas, vas a aumentar de peso. En tu caso, si estabas entrenando fuerza, yo sé que estabas yendo al gimnasio como loco y alzando durísimo, vas a aumentar de masa muscular y vas a aumentar de peso. Claro. Eso no significa, y es algo que me gusta de ti, que como estás tan enfocado no solo en comer más cantidad de lo normal, sino en comer exactamente como deberías. Obviamente no todos los días, ¿no? Claro. Porque vivimos y es normal. Pero por supuesto. Sí es importante para esas personas que están aumentando de masa muscular que se enfoquen en contar calorías y... 100%. O si no, ir a un nutricionista y realmente que te calcule porque esas cantidades normales, todo el mundo te va a decir que es demasiada cantidad. Exacto. Y no lo vas a hacer. Totalmente. No. Y aparte yo siento que, por lo menos yo como... A mí siempre me ha costado subir de masa, subir de peso. Como que para mí siempre era cuestión de, dije, métele un pollo más para que tengas proteína. O métele, dije, tal cosita más. Pero en verdad yo no tenía ese entendimiento que tengo ahora de que en verdad tienes que comer en cantidades para poder sobrepasar las calorías que estás quemando para poder de verdad subir de peso. A mí siempre me costó muchísimo subir de peso porque no tenía ese tipo de guía. Claro. Y definitivamente cualquier persona que quiera subir de masa, le recomendaría 100% verse con un nutricionista que le pudiera calcular las calorías que tiene que ingerir y versus las que va a quemar, porque o sea, eso genuinamente fue lo que me permitió a mí subir de masa, porque antes de eso era muy difícil. Claro, y ese punto me gusta porque todo el mundo cree que dije, aumentar de masa, voy al gimnasio y que más proteína. Más proteína. Y si yo te digo la verdad, en base a los cálculos,
casi todo el mundo come más proteína de lo normal. No es que está mal, pero Claro. come más de lo que necesitaría para aumentar masa muscular. Entonces, el problema no es la proteína, sino qué tanta grasa, Por qué supuesto. tantos carbohidratos y el timing. Eso es otro tema que me gustaría tocar. Claro. ¿Qué tanto crees que influye el tiempo que te comes las cosas? Es decir, ¿qué comías antes de entrenar? ¿Qué comías después de entrenar? Porque a veces uno quiere cenar justo después de entrenar y ese no es el momento donde más apetito uno tiene. Claro. No, el timing para mí era una cosa fundamental. O sea, por ejemplo, yo antes de verme contigo no comía nada antes de ir a entrenar y yo entrenaba temprano en la mañana. Y eso, por ejemplo, cuando empecé a, digamos, tomarme el batido de proteína por la mañana o comerme mi frutita, eso me permitió a mí entrenar muchísimo mejor. Luego, ¿sabes? Cuando uno sale de entrenar, que no necesariamente tiene la más hambre o el más apetito, como que saber exactamente en qué momento del día tenía que comer, eso también me ayudaba muchísimo a poder comer todas las cantidades que yo necesitaba comer. Claro, claro. Y al final, en el rendimiento, como te comentaba, en el gimnasio por la mañana o ya fuera en las corridas por la tarde, como que comer a la hora que era, para mí era fundamental para poder rendir de la manera que tenía que rendir. Y como el entrenamiento para una maratón es tan arduo, tan difícil, porque son 42 kilómetros, 4 horas corriendo. 4 horas corriendo, así es. Uno tiene que rendir. Uno tiene que rendir. Claro. En los entrenamientos también son largos, también son difíciles. Entonces, o sea, si no se comía a tiempo, no me iba bien. Otra pregunta que se me acaba de ocurrir Ujú. es esta. ¿Tú trabajas Trabajo. así tiempo es. completo? ¿Cuál es tu horario de trabajo? 8:30, 5:30. 8:30, 5:30. O sea, que entrenabas en la mañana y entrenabas en la tarde. Así es. ¿Tenías vida social? Chuso. O sea, es una respuesta difícil de contestar, la verdad. Una pregunta difícil de contestar. Tenía una vida social sacrificada, limitada, yo diría. Llegaba el viernes por la tarde y yo lo único que quería hacer era tirarme a mi cama a dormir. Estaba destruido. Y más encima, cuando llegara el domingo también tenía que entrenar, porque nosotros hacíamos nuestras corridas largas los domingos. Pero, o sea, siento que tengo unos amigos que son súper buenos y acomodaron muchísimo ese tipo de vida que yo estaba llevando en ese momento. Me molestaron, como no tienes idea, todos los viernes me decían, dije, pero ya no haces nada. Pero al final del día todos entendían que yo estaba Claro. trabajando hacia una meta y muchas veces como que los planes se amoldaban a cómo yo podía rendir. O si yo me tenía que ir temprano, el plan era hasta temprano, o si yo tenía que aprovechar la poca energía que me quedaba al final del viernes, hacíamos un happy hour, digamos, algo así. ¿Y tomabas pinta? Tomé pinta, tomé alcohol en general hasta creo que 2 meses antes de la carrera. Ok. Al final, cuando estás entrenando distancias larguísimas, es más, me pasó en un entrenamiento específico que yo había salido el fin de semana anterior, salí a tomar no sé qué, y ese entrenamiento, una de las corridas largas de un domingo, me fue fatal y yo dije, hey, hasta aquí. Esto no es un estilo de vida sostenible si yo de verdad quiero cumplir mi meta, y ahí tuve que cortarlo, ¿no? Bueno, creo que otra pregunta es, músculo. ¿Aumentaste de músculo y te tomabas par de pintas a la semana? Sí, eso sí, definitivamente. O sea que se puede tomar par de pintas a la semana y aumentar de masa muscular. Claro, totalmente. Es más, nosotros tuvimos como el periodo de preentrenamiento, que fue ahí más o menos desde octubre que nos comenzamos a ver, hasta digamos diciembre, y de diciembre a marzo fue el entrenamiento full. 2 veces al día. así. 2 veces al día y así. En el preentrenamiento fue cuando yo más crecí de masa, y ahí yo estaba como si nada tomándome mi par de pintas los fines de semana. Y no tuve ningún problema para crecer de masa. Cuando ya se empezó a subir la carga de ejercicio, ahí fue cuando ya fui Claro. bajándole un poco más al alcohol, ese tipo de cosas. Pero, o sea, la carga de ejercicio era monumental, ¿me explico? Digo, yo creo que ustedes lo hicieron súper bien en el sentido de que mucha gente quiere ir de una vez a empezar a correr. A mí me han contactado varias personas que quieren hacer media maratón o hacer una maratón y lo primero que empiezan es corriendo. Y les dije, vas al gimnasio, haces pesas. Y me dicen que no, yo estoy haciendo una programación donde corro 5 kilómetros 4 veces a la semana y el domingo corro 7 o 10 kilómetros. Y yo dije, espérame, Claro, sin músculo vas a hacerle daño a tus articulaciones, no van a tener balance. por Aunque supuesto. esa no es mi especialidad, pero Claro, debes tener masa muscular para protegerte y eso yo lo felicito a ustedes. por supuesto. No, y te comento un poquito sobre eso. Nosotros, el año antepasado que empezamos todo esto del running, al principio no estábamos yendo a entrenar. Y entonces, en la primera carrera larga que hicimos, que fue, o sea, estábamos entrenando corriendo, pero no estábamos yendo al gimnasio. La primera carrera larga que hicimos fue una media maratón, y para eso entrenamos full, con un régimen, pero solamente corriendo. Y a la hora de la hora, en esa media maratón,
hacia el final fue tanto el desgaste que teníamos en los músculos que nos costó demasiado nada más terminar. Llegó un punto en la carrera, como a 3/4 de la carrera, que nuestro rendimiento bajó totalmente porque nuestros músculos no cargaban el peso que teníamos y no nos estaban llevando tan efectivamente. Pero al final, en la maratón, esta que acabo de correr, lo que nos salvó al final fue tener esa masa muscular. Porque, o sea, eso es al final del día lo que te carga. Y como tú dices, las articulaciones te duelen mucho menos cuando tienes más masa muscular. 100%. Rindes mucho más, puedes seguir corriendo más rápido. Y sí, o sea, a mí me parece que la parte de crecer músculo es tan fundamental como la parte de correr. Y lo viví en carne propia, ¿sabes? Fue algo súper importante para nosotros. Chuzo, qué brutal, en verdad. Yo los felicito a ustedes. Y eso fue, o sea, eso fue dedicación. Y creo que fue una ventaja que lo hicieron entre dos amigos. Definitivamente. Eso es una ventaja. Yo, por ejemplo, cuando jugaba tenis, que entrenábamos que 6-7 horas al día, siempre lo hice por mi cuenta. Pues no tenía familiares, no tenía mis mejores amigos. Uno se hace amigo de la gente que está ahí. Claro. Pero nunca es lo mismo tener a tu friend Por de supuesto. toda la vida y entrenar con él. Y yo creo que algo que me hubiera gustado es haber tenido un friend que estuviera ahí entrenando conmigo, de que hey, vamos a entrenar duro mañana y después parqueamos y Claro. eso hubiera dado otro nivel. Totalmente. José, sinceramente, el que corrió conmigo es, yo siento, una de las razones principales por las cuales alcancé la meta finalmente. Y un saludo a José ahí. La cosa es que tener un partner, yo siento, y especialmente cuando es tu amigo y con el que puedes hablar de tanto el training como de otra cosa, primero es la primera cosa que te obliga a estar ahí entrenando. Porque cuando tú le fallas a esa persona, o sea, si tú estás entrenando para ti mismo y tú no vas a un entrenamiento, te fallaste a ti. Pero si fallas a un entrenamiento cuando estás entrenando con alguien más, te fallaste a ti y a esa persona. Y entonces a veces, sinceramente, el miedo a fallarle a esa persona es más grande que el miedo a fallarte a ti mismo. Wow. Entonces eso es lo que te mantiene ahí. Y la segunda forma como te ayuda en la que te ayuda a tener un partner es durante el ejercicio, como que uno se alimenta de la otra persona. Y cuando tú te sientes mal y tú lo ves que él está bien, quizás él se siente súper mal, pero tú no lo ves mal. Entonces tú dices, no, yo no puedo flaquear, yo no puedo lucir débil en este momento. Yo tengo que dar la talla así como él está dando la talla aquí. Entonces, tanto para llegar a entrenar como durante el entrenamiento y en el momento es, para mí, importantísimo, fundamental tener un partner. Hey, en verdad, buen tema en el ¿Verdad? sentido de que a veces un consejo que uno puede dar es ese, hey, ¿qué me aconsejas para hacer ejercicio? Consíguete a alguien con quien lo puedas disfrutar. 100%. 100%. O sea, eso es lo que te saca de la cama por la mañana. Eso es lo que, cuando en esos momentos estás tirado en la cama y dices, no quiero ir a entrenar hoy, piensas, pero mi partner me espera. Claro. Y entonces sales ahí. Y la disfrutas, la pasas muy bien con esa persona. Digo, disfrutar es la clave, ¿no? Claro. Y bueno, una última pregunta para culminar es, explícame cómo es un día de Gabriel García de Paredes con síndrome de intestino irritable, una dieta baja en carbohidratos fermentables en el intestino y tratando de aumentar de masa muscular. ¿Cómo es un día desde que te levantas hasta que duermes? Yo sé que ya no estás haciendo eso ahorita mismo, porque ya pasaste la maratón y ahora estás en otro deporte, pero explícame cómo era un día de esos. Por supuesto. Me paraba por la mañana bien temprano, a eso de las 5:30, y en lo que me alistaba, en verdad en lo que iba en el carro hacia el gimnasio, me tomaba un batido de proteínas y me comía algunas uvas, alguna piña, medio guineo, algo así. Okay. Llegaba, entrenaba. Después de entrenar, desayunaba 2 huevos, un sándwich, y creo que eso era todo por la mañana, 2 huevos y el sándwich. Pasaba mi día en el trabajo, lo que sea, a eso de las 10:30 de la mañana era hora de la merienda. Me comía un yogur con otra fruta. De las 10:30 a las 2:30 seguía trabajando, y a la hora del almuerzo me sentaba mi hora entera a comerme mi plato de comida, que era un pocotón. Siempre cuidando, por ejemplo, de tomar por la mañana, si me sentía mal, tomaba té en vez de café, porque el café es algo que para las personas con síndrome de intestino irritable te hace sentir así lleno de gases y te quita el apetito, y ese es el tipo de cosas que bloquean 100% tus posibilidades de crecer masa cuando estás tratando de crecer masa. Después de esta hora entera de almorzar durante la hora entera, porque yo sé que mucha gente cuando almuerza, ¿sabes? Te pasas 20 minutos comiendo y 40 minutos echando cuento con la gente. Pero no, cuando tú tienes que comer la cantidad que tienes que comer para subir de masa, eso es la hora entera comiendo. Y entonces estás ahí hasta que se te cansa la mandíbula y la gente dice, ¿no estás aburrido? Y yo dije, un poquito, pero hay que subir de masa. Entonces, después de eso,
nada, seguía trabajando como hasta eso de las 3, 4 de la tarde, donde me comía otro snack, ahí era algunas nueces, algunas galletas María, a mí me funcionaban perfecto, y de ahí a entrenar. Entonces, entrenaba corriendo o en bicicleta, a veces hacíamos bicicleta estática, y después de eso iba a la casa, me bañaba, me vestía, no sé qué, y después cenaba, y a la hora de la cena también era el platado de comida, ahí 1 hora sentado cenando, pero te da buen tiempo para convivir con la familia, para echar cuentos En el con tu trabajo mamá. te decían que eso es demasiado, te demoras demasiado, y en la casa, En la casa son muy... ¿No quieres más? ¿Quieres más? Seguro. 100% del tiempo. y crees que valió la pena, te sentiste mucho mejor. Me sentí mucho mejor. O sea, cambiando la dieta me sentí muchísimo mejor, definitivamente. Y aparte también a veces tengo un poco de excusa, ¿sabes? Cuando uno dice que no, por favor, sin cebolla, y la gente te dice que, pero ¿cómo así? Tú dices que no, es que me hace mal. Y la gente, ya entiende. Entonces te sientes mejor físicamente y emocionalmente también. Claro, claro. Pero en general, o sea, he podido subir de masa muscular definitivamente, he podido comer mucho más, me siento mejor a la hora de comer, así que para mí ha sido un cambio, ¿sabes? Perfecto, increíble. Radical. Radical y Excelente. para totalmente bien. Bueno, te felicito, lo has hecho increíble. Y ahora se me Y acaba de gracias, ocurrir gracias a otra. Sí, se me acaba de ocurrir otra. ¿Cuáles fueron los alimentos que más te costaron dejar? Y ojo, esto es porque tienes síndrome de intestino irritable. No significa que estos alimentos son malos. Solo era por la condición que tienes. Por supuesto. ¿Cuáles fueron los que más te costaron dejar? ¿Y qué alimentos te ayudaron a que esos no te costaran tanto? Ok, yo creo que 2 y no fueron tanto alimentos como bebidas. Ok. El café y la cerveza. Porque son 2 que te hacen mucho mal cuando tienes síndrome de intestino irritable y son 2 que yo disfrutaba muchísimo, especialmente la cerveza. El café era algo que yo usaba más como herramienta para, si me estaba quedando dormido en algún momento, me tomaba mi cafecito y podía ser productivo nuevamente. Eso lo sustituí por té verde o té negro, los dos. Aparte de que me daban ese kick de cafeína, también el té me ayudaba a sacar los gases que podía tener por los desayunos de la mañana, pero, o sea, gases normales, no nada muy fuerte por el síndrome. Y la cerveza a veces la sustituía por sidra, y con la sidra me iba súper bien, la verdad. Ok. Yo soy un man muy cervecero, a mí me encanta salir a tomarme un par de pintas con los amigos, pero sí es verdad que me llenaban de gases. A veces si iba a tomarme un par de cervezas antes de cenar, no podía cenar suficientemente bien, y con la sidra, todo súper ¿Y bien. hay alguna cerveza que te hacía menos mal y unas que te hacían más mal simplemente por curiosidad? A mí me gustan más que nada las claras, yo no soy mucho de IPAs o de porters o nada oscuro así, entonces todas las sentía bastante igual. Ok. Pero el cambio entre sidra y cerveza definitivamente fue grande, y mis amigos me decían, ¿por qué estás tomando sidra? Y dije, no, me hace sentir mejor, y ya entendían perfecto. Bueno, mil gracias, y la verdad que yo los admiro a ustedes por el tiempo que le dedicaron. Claro, man. Invirtieron en investigar sobre cómo hacer el deporte bien, Full. sobre cómo hacer la alimentación bien, y eso es clave porque hay veces que la gente va a lo loco, lee una fuente y va, cuando yo creo que hay que ver gente con experiencia, que sé que tenían el tío Sí, de definitivamente. Miguel, que hace ultra, eso es otra cosa, ni lo voy a Otra guía- tocar. No, otra guía. Y les aconsejó del deporte. Sí, full. Tuvieron un nutricionista y además eran entre amigos que se apoyaban mutuamente y psicológicamente. Entonces, Exactamente. creo que lo hicieron muy bien, y eso, la verdad que yo cuando te atendí las dos o tres veces que te vi, Ujú. me hacía muy feliz porque, Claro. o sea, sabes que la cosa va por buen camino. Entonces, Full. busquen apoyo, investiguen y edúquense con alguien que sepa. Eso 100%. para mí es clave. Y bueno, te agradezco por venir aquí, dame tu tiempo y, Claro, man. y poder Gracias por la explicarle a esa invitación. gente. Y bueno, eres un crack, Fred. Gracias, Sigue man. metiendo. Gracias. Y bueno, yo siempre para terminar hago que firmen mi Brutal. manzanita de Perfecto. las entrevistas. Así que Excelente. mil gracias, Fred. Con gusto, con gusto. Y bueno, para otras personas, y ya terminamos bien, como Ajá. que si quieren, yo sé que tú no me dijiste eso y no quedamos en eso, pero si quieren alguien que les aconseje sobre cómo prepararse para una maratón, hey, escríbale a Gabo. Así es. Y bueno, si tú quieres decir dónde te pueden contactar en las redes o en algo así, puedes decirlo. Definitivamente. @GaboGDEP en Instagram, en Twitter, en Snapchat, en donde quieran. Ahí estoy.